Escúchame con atención porque muchas personas le piden a Dios que cambie su vida mientras usan su propia boca para destruirla todos los días. Las palabras no son decoración, las palabras no son inofensivas, las palabras no son solo sonidos que desaparecen en el aire. Las palabras son portadoras, llevan dirección, llevan emoción, llevan identidad. Lo que dices no se queda fuera de ti, entra en ti, se asienta en ti y poco a poco construye el mundo interior en el que vives. Cada mañana, antes de que el mundo te hable, antes de las noticias, antes de las redes sociales, antes de que alguien más te dé una opinión, tú te hablas a ti mismo y esa voz, ese diálogo interno, se convierte en el sermón más repetido de tu vida. Si ese sermón está lleno de crítica, queja y autoataque, no te sorprendas cuando tu alegría se debilite y tu fe se sienta cansada. La vida interior no se colapsa de la noche a la mañana, se erosiona lentamente, una palabra a la vez. Hay personas que nunca permitirían que nadie les hablara como se hablan a sí mismas. Nunca tolerarían ese tono, ese desprecio, ese recordatorio constante de fracaso. Sin embargo, lo ensayan diariamente en su propia mente, y lo que ensayas, eventualmente lo crees. Lo que crees, eventualmente lo vives. Las palabras crean atmósfera, crean clima emocional. Deciden si tu alma despierta esperanzada o derrotada. Cuando dices, no puedo, tu cuerpo escucha. Cuando dices, siempre llego tarde, tu motivación se apaga. Cuando dices, nada me funciona, tu mente deja de buscar soluciones. Esto no es superstición, esto es verdad espiritual y psicológica trabajando juntas. Muchas personas piensan que las bendiciones son algo que se espera de afuera, pero la bendición también fluye a través de la boca. Puedes bendecir o maldecir tu propia vida interior sin darte cuenta. Puedes regar tu alma o secarla. Y Dios escucha, no porque necesite información, sino porque respeta la autoridad de las palabras habladas con convicción. Ahora conectado a esto está la segunda verdad que duele pero sana. Cómo el diálogo interno negativo bloquea lo que Dios quiere hacer. Dios es un restaurador, pero no fuerza la transformación en un corazón que constantemente está de acuerdo con la derrota. Cuando tus palabras contradicen tus oraciones, entra confusión en tu vida espiritual. Oras por paz, pero hablas ansiedad. Oras por abundancia, pero declaras escasez. Oras por cambio, pero repites, así soy yo. El diálogo interno negativo se convierte en un muro, no porque a Dios le falte poder, sino porque tu postura interna resiste la esperanza. El cielo libera instrucción, pero la mente la rechaza cuando ha sido entrenada en el desánimo. Muchos milagros se retrasan no por el pecado, sino por el acuerdo con el fracaso. Hay personas que creen más en su pasado que en las promesas de Dios, le dan más autoridad a sus errores que a la gracia, y cada vez que repiten sus etiquetas, refuerzan las cadenas que le piden a Dios romper. La autocrítica se siente como humildad, pero a menudo es orgullo oculto disfrazado de castigo. Dice, seguiré recordándome mis defectos para mantener el control. Pero el control no es sanación, la confianza sí lo es. Dios no puede construir un futuro sobre palabras que constantemente regresan al pasado. Cuando sigues hablando de limitación, tu espíritu aprende a esperar limitación. Cuando sigues hablando de miedo, tus decisiones comienzan a proteger el miedo en lugar de la fe. El diálogo interno negativo no suena dramático, suena familiar, suena lógico, suena realista. Por eso es peligroso, porque lentamente te convence de que la esperanza es ingenua y la fe es poco realista. Pero cuando cambias el lenguaje que usas contigo mismo, la resistencia comienza a debilitarse. Tu corazón se abre, tu mente vuelve a ser enseñable. Dejas de luchar contra lo que Dios intenta darte y comienzas a cooperar con el proceso. No porque todo cambie instantáneamente, sino porque la puerta interior finalmente deja de cerrarse cada vez que Dios llama. Alinear tu discurso con lo que Dios dice sobre ti. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no creen en lo que Dios dice sobre ellas mismas. Citan versículos, escuchan sermones, asienten con la cabeza, pero cuando se trata de su propia vida, sus palabras cuentan una historia diferente. Hay un vacío entre lo que el cielo declara y lo que la boca repite, y ese vacío se convierte en un campo de batalla. Dios habla de identidad antes que de comportamiento, habla de propósito antes que de desempeño. Pero si tu lenguaje diario contradice su voz, tu corazón vive dividido. No puedes caminar con confianza hacia un futuro que sigues negando con tus palabras. La fe no es solo creer en silencio, la fe es estar de acuerdo en voz alta.
Cuando Dios dice que eres amado y tú dices que eres desechable, algo choca. Cuando Dios dice que eres perdonado y tú dices que estás manchado para siempre, algo se resiste. Cuando Dios dice que hay esperanza y tú sigues diciendo que nada cambiará, tu alma no sabe a qué voz seguir. Y la que repites más es la que gana. Alinear tu discurso no significa negar el dolor. Significa nombrar el dolor sin coronarlo rey. Significa decir, estoy sufriendo, pero no estoy sin esperanza. Significa decir, estoy en proceso, pero no estoy abandonado. La alineación es honestidad sin ceder autoridad. El cielo se mueve donde hay acuerdo. No porque Dios necesite permiso, sino porque el acuerdo abre el corazón. Cuando tus palabras comienzan a reflejar lo que Dios dice, la paz se asienta, la dirección se vuelve más clara. La fuerza regresa silenciosamente. Dejas de luchar contigo mismo y comienzas a caminar con propósito. Muchas personas esperan sentirse diferentes antes de hablar diferente, pero el orden es inverso. Cuando hablas en alineación, los sentimientos eventualmente siguen, el corazón se ajusta, la mente reaprende a confiar, el alma vuelve a respirar. Esta alineación es trabajo diario, es elegir interrumpir guiones antiguos, es atraparte a ti mismo a mitad de frase y corregir el rumbo, es reemplazar siempre arruino todo por estoy aprendiendo y creciendo. No es pretender, es asociarse, y cuando tus palabras se alinean con la verdad de Dios, dejas de vivir dividido por dentro. Hay personas que se sienten incómodas bendiciéndose a sí mismas, bendicen a todos los demás libremente, pero cuando se trata de su propia vida, su voz baja, duda, se disculpa. En algún momento les enseñaron que honrarse era orgullo y que hablar bien sobre su propia vida era excesivo. Pero la humildad no es autodesprecio, la humildad es visión precisa, y la visión precisa dice, no soy la fuente, pero soy la obra. Cuando te bendices a ti mismo, no estás diciendo que eres perfecto, estás diciendo que Dios es fiel. No estás elevando el ego, estás reconociendo el origen, estás reconociendo que tu vida no es aleatoria y que tu existencia lleva intención. El autodesprecio se ha confundido con espiritualidad. Muchas personas piensan que destruirse a sí mismas las mantiene con los pies en la tierra, cuando en realidad las mantiene heridas. Dios no te pide insultar su creación para demostrar devoción, te pide recibir lo que Él da sin resistencia. Bendecirte a ti mismo es estar de acuerdo en que la gracia también se aplica a ti, que la misericordia no se detuvo con los demás, que el perdón incluye tu nombre. Cuando te niegas a bendecirte, sugieres en silencio que el amor de Dios es insuficiente o está mal dirigido. Mal, la verdadera humildad dice, no me gané esto, pero lo recibiré. Dice, no estoy por encima de los demás, pero no estoy debajo de las promesas de Dios. Se mantiene equilibrada, segura y enseñable. Cuando te bendices a ti mismo, algo sana en el niño interior que aprendió a sobrevivir a través de la crítica. Algo se suaviza en el corazón que ha vivido en modo de castigo. Comienzas a tratarte con la misma paciencia que admiras en Dios. Y cuando hablas bendición sobre tu vida con reverencia, no con arrogancia, tu alma aprende a descansar en lugar de esforzarse, a recibir en lugar de defenderse, a caminar sin encogerse constantemente en espacios donde Dios ya hizo lugar. Reemplazar el lenguaje basado en culpa con la verdad basada en la gracia comienza cuando te das cuenta de cuánto tiempo has estado hablándote a ti mismo desde el castigo en lugar de la misericordia. Muchas personas se despiertan cada día ya sintiéndose culpables, incluso antes de haber hecho algo malo. Su voz interior les recuerda en qué fallaron, qué arruinaron, qué deberían haber sabido mejor, y llaman a eso conciencia, pero en realidad es condena disfrazada de responsabilidad. El lenguaje basado en culpa te mantiene atrapado en el ayer, repitiendo escenas que Dios ya perdonó, reabriendo heridas que estaban destinadas a sanar. La gracia no niega los errores, pero se niega a mantenerte encadenado a ellos. Cuando continúas hablándote a ti mismo como si tu pasado fuera tu identidad permanente, rechazas silenciosamente la obra del perdón. Dices que crees en la misericordia, pero tus palabras dicen que aún estás cumpliendo una sentencia. Ese tipo de lenguaje drena la fuerza, roba la alegría, convence al corazón de que el cambio es posible para otros, pero no para ti. La verdad basada en la gracia suena diferente. Dice, fallé, pero no he terminado. Dice, cometí errores, pero estoy aprendiendo. Dice, me arrepiento, pero no permanezco. Este cambio no es consuelo emocional, es alineación espiritual. Cuando reemplazas la culpa con gracia en tu lenguaje, tu alma comienza a respirar.
dejas de vivir en un modo de constante disculpa, dejas de castigarte para sentirte responsable. Hay personas que piensan que si dejan de ser duras consigo mismas, se volverán descuidadas. Pero la gracia no produce pereza, produce fuerza. La culpa paraliza, la gracia moviliza. Una te mantiene mirando hacia abajo, la otra te ayuda a mirar hacia adelante. Cuando hablas la verdad basada en la gracia, das permiso a tu corazón para crecer en lugar de esconderse. Y conectado a esto está la siguiente realidad que muchos evitan. Hablar bendiciones sobre la salud, la mente, el trabajo y las finanzas no es negar la lucha, es dirección en medio de ella. Muchas personas solo hablan de estas áreas cuando están preocupadas. Describen síntomas, escasez, presión, estrés, agotamiento, pero rara vez hablan vida en esos mismos espacios. Las palabras se convierten en informes en lugar de declaraciones. Tu cuerpo escucha cómo hablas de él. Cuando constantemente te describes como débil, roto y deteriorado, tu motivación para cuidarte desaparece. Bendecir tu salud no es reclamar perfección, es declarar cooperación con la sanación. Es decir, honro este cuerpo, lo cuido y creo que puede mejorar. Tu mente también escucha. Si sigues diciendo que estás ansioso, confundido, abrumado, tus pensamientos se organizan alrededor del caos. Cuando bendices tu mente, creas espacio para la claridad. Te recuerdas que la paz es posible, que el enfoque puede regresar, que el descanso está permitido. Tu trabajo también responde a tus palabras. Si todos los días repites que odias lo que haces, que nada avanza, que no tienes talento, tu esfuerzo se debilita. Hablar bendición sobre tu trabajo no es pretender que todo es ideal, es reconocer que puede haber crecimiento, que la creatividad puede despertar, que las puertas pueden abrirse. Y las finanzas se ven profundamente afectadas por el lenguaje. Las frases llenas de miedo crean tensión constante. Bendecir las finanzas trae orden a las decisiones. Cambia cómo ves las oportunidades, cómo manejas los recursos, cómo respondes a los desafíos. Cuando bendices estas áreas de manera consistente, dejas de relacionarte con ellas desde el miedo y comienzas a relacionarte desde la mayordomía. Tu postura cambia, tu responsabilidad aumenta, tu esperanza se estabiliza. Las palabras no reemplazan la acción, pero preparan el corazón para actuar sabiamente. Cuando hablas bendición, dejas de atacarte en las áreas donde más necesitas fuerza y comienzas a cooperar con el proceso en lugar de resistirlo desde adentro. Usar el silencio de la madrugada como una cita divina comienza cuando dejas de ver esos despertares tranquilos como interrupciones y empiezas a reconocerlos como invitaciones. Muchas personas se despiertan antes del amanecer con la mente alerta y el corazón inquieto, y de inmediato lo etiquetan como ansiedad, estrés, edad o asuntos pendientes. Se vuelcan a la distracción, al teléfono, al ruido, porque el silencio los incomoda, pero el silencio es a menudo el lugar donde la verdad emerge y la sanación comienza. Cuando todo está en quietud, no hay audiencia, no hay presión por rendir, no hay un papel que mantener, solo estás tú y tus pensamientos. Y para muchos eso es exactamente lo que han estado evitando todo el día. Pero esos momentos no son accidentes, son espacios donde Dios puede tratar lo que el ruido mantiene oculto. El silencio de la madrugada elimina excusas, revela miedos, dolores no resueltos, preguntas sin respuesta. Y en lugar de huir de ello, se te invita a sentarte con ello. En esa quietud, tu respiración se ralentiza, tus defensas bajan y tu corazón se vuelve receptivo. No se trata de forzar la oración o recitar palabras perfectas. Se trata de disponibilidad, decir sin discursos, estoy aquí. El silencio se convierte en un lenguaje. Permite que surja la claridad, permite que la convicción llegue suavemente en lugar de violentamente. Permite que la dirección emerja sin presión. Muchas transformaciones no comienzan con encuentros dramáticos, sino con conciencia silenciosa, una realización, una liberación, una decisión tomada sin aplausos. El silencio de la madrugada te enseña a escuchar antes de reaccionar, a recibir antes de hablar, a confiar antes de comprender. Reentrena tu alma para dejar de depender de la urgencia y empezar a depender de la presencia. Y cuando aprendes a honrar esos momentos, algo cambia. Dejas de temerlos, empiezas a esperarlos, se convierten en puntos de control para el corazón, momentos donde la alineación ocurre naturalmente sin esfuerzo. Declarar fe mientras se libera la necesidad de control es el siguiente paso que desafía a muchas personas, porque es más fácil hablar de fe que confiar en el tiempo.
Es más fácil declarar creencia que entregar resultados. Muchas personas oran con pasión y luego inmediatamente vuelven a cargar el peso, manejando, preocupándose, anticipando el fracaso. Dicen que confían, pero su cuerpo permanece tenso, su mente ensaya los peores escenarios, su corazón se niega a descansar. El control se disfraza de responsabilidad. Dice, si no me preocupo, nada cambiará. Pero la preocupación no mueve nada hacia adelante. Solo agota a quien la carga. Declarar fe significa hablar la verdad, pero liberar el control significa permitir que Dios maneje lo que tú no puedes. Y ahí es donde muchos luchan, porque el control da la ilusión de seguridad. La fe no es pasiva, pero tampoco ansiosa. Actúa, luego descansa, siembra, luego espera. Liberar el control no significa descuidar el esfuerzo. Significa negarse a microgestionar los resultados. Significa confiar en que el crecimiento continúa incluso cuando no estás mirando. Cuando declaras fe y aún intentas controlar cada detalle, la tensión crece dentro de ti. Tus palabras dicen confianza, pero tu comportamiento dice miedo. Liberar el control alinea tu postura interna con tu declaración. Permite que la paz se asiente. Permite que la paciencia crezca. Te enseña que no todo requiere tu intervención. Dejar ir no es debilidad, es madurez. Es reconocer límites sin entrar en pánico. Es comprender que tu rol es obediencia, no omnipotencia. Cuando liberas el control, tu fe se vuelve más ligera, tu corazón más tranquilo y tu camino más firme. Esta combinación de silencio temprano y fe entregada transforma cómo vives. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de forzar respuestas. Aprendes a moverte con discernimiento en lugar de urgencia. Y poco a poco te das cuenta de que confiar en el proceso no retrasa el progreso. Protege tu paz mientras el progreso se desarrolla de manera silenciosa, constante, sin la presión que antes te consumía. La gratitud como herramienta para cambiar la atmósfera espiritual comienza cuando dejas de esperar circunstancias perfectas para estar agradecido y empiezas a reconocer que la bendición siempre está presente, incluso si está oculta. Muchas personas cargan un registro mental, contabilizando lo que falta, lo que salió mal, lo que no recibieron. Caminan por la vida esperando que la gratitud siga los resultados, esperando que la alegría llegue solo después de la victoria. Pero ese es un patrón peligroso porque entrena al corazón a depender de las condiciones en lugar de la perspectiva. La gratitud no es reactiva, es proactiva. Es una elección deliberada de reconocer lo que existe, incluso en pequeñas medidas, y de ver las huellas de Dios en lugares que de otro modo podrías pasar por alto. Cuando practicas la gratitud conscientemente, comienzas a cambiar tu atmósfera interior. Tu mente nota posibilidades, tus emociones se suavizan, tu corazón se abre. Las quejas, la autocrítica y la ansiedad comienzan a perder poder porque la gratitud llena el espacio interior que una vez ocuparon. La atmósfera espiritual que llevas dentro afecta los resultados que atraes. Si tu corazón está cargado de resentimiento, tu visión se estrecha, tus decisiones se endurecen y las oportunidades parecen escasas. Pero cuando la gratitud se convierte en el lenguaje predeterminado de tu alma, incluso los desafíos se reinterpretan. Comienzas a ver lecciones en lugar de pérdidas, puertas en lugar de obstáculos y provisión en lugar de escasez. La gratitud no es optimismo ciego, no es decir, todo está bien cuando las cosas están rotas. Es reconocer lo que es bueno, confiar en que lo que no se ve está funcionando y negarse a dejar que el miedo o la negatividad dicten tu percepción. Cuando terminas el día con gratitud, incluso en silencio o en oración, envías un mensaje a tu subconsciente y al cielo, que eres consciente, que estás recibiendo y que estás cooperando con el proceso de bendición en tu vida. Ese simple acto por sí solo comienza a cambiar los resultados, porque lo que notas crece y lo que crece se fortalece. La última clave, convertir tu boca de autosabotaje en bendición. Este es el principio que une todo. Tu boca tiene autoridad. Las palabras que pronuncias son instrumentos y las estás usando para destruir o para crear. Muchos se han vuelto hábiles inconscientemente en maldecirse a sí mismos, repitiendo afirmaciones negativas durante años hasta olvidar que sus propias palabras dieron forma a la realidad en la que viven. Cada vez que dices, no puedo, soy desafortunado, nunca cambiaré, estás sembrando semillas de derrota en tu vida. Y si piensas que Dios no está presente en ese momento, estás equivocado.
El cielo observa cuando actúas como tu propio enemigo, y a menudo tus palabras son lo que debe corregirse antes de que cambien las circunstancias externas. Convertir tu boca en un instrumento de bendición no es arrogancia, es mayordomía, es asumir la responsabilidad de la influencia que llevas en tu propia vida. Cuando declaras salud sobre tu cuerpo, favor sobre tu trabajo, paz sobre tu mente, amor sobre tus relaciones y provisión sobre tus finanzas, estás hablando en armonía con los principios espirituales que Dios ya ha establecido. Estás afirmando lo que es verdadero, no inventando lo que es falso. Estás alineando tu discurso con la realidad divina en lugar de con la limitación humana. Este acto requiere vigilancia. La voz antigua, la crítica, la dudosa, regresará. Ese acusador interno te recordará tus errores pasados, fracasos y miedos. Y cada vez que hable, tu respuesta es crucial. Debes responder con lo que has declarado. Soy bendecido, soy amado, soy perdonado, soy guiado, estoy en proceso y veré transformación. Lo repites hasta que el subconsciente lo acepte, hasta que el espíritu se ajuste, hasta que la atmósfera a tu alrededor comience a reflejar el lenguaje que has elegido. La boca es una herramienta poderosa y cuando aprendes a usarla deliberadamente, todo cambia. Cambia cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas y cómo responde el mundo. El diálogo interno deja de ser una cadena que ata y se convierte en una corriente que te lleva hacia el propósito. La simple elección de hablar bendiciones sobre ti mismo cada día es el acto de fe más radical que puedes realizar. Remodela la vida interior, recalibra tu energía, abre puertas, restaura relaciones, cambia el clima espiritual y transforma la historia de manera silenciosa, paciente y poderosa. Y ahora, mi querido amigo, escucha con atención. Todo lo que te he compartido no es teoría, es un llamado a la acción, una invitación espiritual. El poder para cambiar tu vida ha estado en tu boca todo el tiempo. Tienes la autoridad para dejar de maldecirte y empezar a bendecirte. Tienes la elección de hablar esperanza sobre la desesperación, fe sobre el miedo, gratitud sobre la queja. Desde este momento, deja que tus palabras se conviertan en instrumentos de vida, que cada frase que pronuncies sobre ti mismo refleje lo que Dios ya dice sobre ti. Cuando la voz antigua se levante con acusación, responde con bendición. Cuando la duda intente paralizarte, declara fe. Cuando el miedo susurre escasez, proclama abundancia. Porque tu boca no es solo una parte de tu cuerpo, es la puerta a través de la cual el cielo y la tierra se encuentran. Habla bendiciones sobre tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, tu familia y tu futuro. Habla incluso cuando se sienta extraño, incluso cuando tus emociones resistan, incluso cuando tu pasado te recuerde el fracaso. Habla porque esta es la manera en que Dios ha diseñado que la transformación fluya, a través de tus palabras, a través de tu acuerdo, a través de tu declaración. Y recuerda, no se trata de perfección, se trata de consistencia, no se trata de no dudar nunca. Se trata de volver a tu declaración cada vez que olvidas, cada vez que regresa el miedo, cada vez que la voz antigua intenta dominar. Bendícete diariamente, bendice tu vida diariamente, habla vida diariamente. Porque cuando haces esto, cuando dejas de permitir el autosabotaje y comienzas a convertirte en tu propia voz de bendición, empiezas a ver lo que el cielo siempre ha prometido. Las cadenas se aflojan, las puertas se abren, la paz se asienta, las oportunidades aparecen, las relaciones sanan, la alegría crece y poco a poco, día tras día, tu vida comienza a alinearse con la verdad que has hablado, la verdad que Dios plantó en tu espíritu desde el principio. Así que hoy, toma la decisión, deja que tu boca sea un conducto de bendición, deja que tus palabras den forma a tu destino y deja que tu vida sea transformada. Habla bendiciones sobre ti mismo y observa cómo la historia cambia ante tus ojos.